Bueno, muy buenas tardes para todos. Les agradecemos, como siempre, su puntualidad y el acompañarnos durante este curso con el SENA cada jueves de manera tan juiciosa y tan cumplida. Eh, Darles la bienvenida, como siempre, y hoy tenemos a una invitada muy especial, la ingeniera Juana Ramírez. Juana, muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias por esta presentación que nos vas a ayudar el día de hoy aquí en el marco de este curso corto que estamos haciendo con el SENA. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que hoy sea una tarde bastante educativa y espero que tengan muchas preguntas y que podamos aprender entre todos. Muchas gracias. Para dar inicio, Claudia, vamos a contar, como siempre lo hacemos, por favor, en la logística, los aspectos logísticos, para que todos lo tengamos presentes. Todos los conocemos, pero no está de más recordarlos. Claro que sí. Muy buenas noches para todos. Como les decía el ingeniero, una vez más bienvenidos. Gracias por su compañía, por estar aquí tan juiciosos como siempre, por esa expectativa que tienen de aprendizaje. Agradecemos a Juana Ramírez hoy su compañía. Como les decía el ingeniero, es una invitada muy especial que viene de Promada, experta en el tema de protecciones pasivas contra incendios. Entonces, pues bienvenida Juana. Bienvenidos todos nuestros asistentes hoy. La logística, ustedes ya muy bien la conocen. Vamos a trabajar hasta las 6:50, 7 de la noche con una parte de la conferencia. Ya ahí tendremos un espacio para preguntas, para que se tomen una agüita, para que la ingeniera tome un receso de 5 minuticos, contestemos esas preguntas y continuemos. Con el tema del SENA, estamos ya, como les decía el ingeniero Jonathan, certificados algunos, pero pues esto no quiere decir que no deban seguir asistiendo, pues porque al final se hará la validación y de acuerdo a esto se dejarán cargados los certificados en el sistema del SENA. Por otra parte, Certificados en teoría, pero todavía no en la práctica. exacto, sí, ustedes ya lo pueden ver, lo pueden descargar, pero cuando termine el curso es que se va a validar y va a quedar en la plataforma del SENA validado. Entonces, para que tengan eso muy presente. Saben que a las 7:30 en punto les voy a colocar el formulario de asistencia para que nos lo diligencien, como siempre lo hemos venido haciendo. Ya saben que estoy atenta a las preguntas por WhatsApp, por el chat, cualquier duda no duden en comunicarse. Por favor, si vamos a hacer algo que no sea como de la clase, cerrar la cámara para que pues no tengan que ver cosas incómodas. Muchas gracias, Juana, bienvenida y adelante. Bueno, muy bien. Entonces, antes de darle la palabra a la ingeniera Juana, eh, Claudia, por favor, nuestro evento del 29 de octubre, compartamos nuevamente el vínculo para aquellas personas que la semana pasada no se inscribieron. El evento del que le estamos hablando es el que tenemos en nuestra imagen, aquí como pueden ver, aquí como pueden ver En nuestro fondo. en el fondo que tenemos, es el cuarto seminario internacional Presente y Futuro de la Protección contra Incendios. Es una actividad que vamos a realizar con el apoyo de la Red Latinoamericana de Protección contra Incendio, que es una iniciativa que se ha venido desarrollando desde ANRAS y Colombia, con el apoyo muy especial de las asociaciones hermanas nuestras de México y Brasil, AMRASI y ABSPK. Y con este tema de integración hemos querido también invitar a ANAPSI de Chile, a la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios del Perú, a CEMERA de Argentina, logrando tener conferencias de alto nivel de diferentes temáticas que en el vínculo podrán ustedes conocer la, la agenda académica que tenemos prevista. El evento va a ser, Claudia, 28 y 29 de octubre, ¿cierto? Sí, señor, de 8 a 1 de la tarde. Perfecto. Entonces ya les Ya compartimos el les comparto vínculo el para link. que se puedan inscribir los que no lo han hecho y como les decimos siempre, esto es para compartir con la comunidad. Ese evento también va a ser certificado por el SENA eh, bajo otras condiciones, va a ser como un EDT, pero también va a ser certificado, entonces es importante que puedan ingresar al vínculo, inscribirse y participar. Como les digo, va a ser un evento compartido por varios países, entonces va a estar muy interesante. Entonces ya les compartimos esa información. Y dicho esto, Juana, nuevamente mil gracias y este auditorio es tuyo. A ustedes nuevamente muchísimas gracias por el espacio. La idea de hoy, entonces, es hablarles un poquito de la protección pasiva contra incendio. No sé si quieren que esperemos 2 minuticos más o arrancamos. Claudia, tú me dirás.
Iniciemos, Juana, por favor. Listo, entonces lo primero es contarles un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tener unas generalidades, vamos a hablar un poquito de la norma que es, digamos que bajo la cual nos podemos regir para el tema de la protección contra incendio, y la protección pasiva se divide en compartimentación, sellos de pasada y protección estructural. Entonces básicamente esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor a través del chat, con muchísimo gusto, la idea es responderlo. Como la mayoría de las personas que estamos acá somos conocedores, entonces vamos a recordar un poquito por qué o qué pasa con el tema de los incendios. Ustedes sabían que, de acuerdo a la NFPA, las 3/4 partes de las muertes se producen no por quemado, sino por inhalación de ese humo. Entonces, por eso es muy importante no solamente empezar a revisar qué pasa con el tema de reacción al fuego, sino la generación de humos que vamos a tener en estas compartimentaciones. El 47% de los sobrevivientes tenían una visibilidad muy corta. Entonces también debemos tener eso claro para nuestras rutas de evacuación. Adicionalmente a esto, que es lo, digamos que para que nosotros lo tengamos en cuenta, las personas que fallecieron no se encontraban en su sitio de origen. Entonces, por lo general, nosotros somos personas o animales de costumbre en donde lo que nosotros acostumbramos a hacer es que por donde entramos, salimos. Nosotros no estamos pendientes de dónde queda la ruta de evacuación. Muchas personas ya somos muy juiciosas y ya entonces empezamos a ubicar, pero la mayoría de las personas entonces lo que van a tratar de hacer es por donde entré, salí. Y muchas veces esa parte no es la ruta de evacuación o no es la más cercana y vamos a tener ese tipo de inconvenientes. El tema del humo es algo muy crítico, primero porque nos va a quitar la visibilidad que vamos a tener, segundo por la inhalación y la toxicidad que se puede presentar. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta en todos los sistemas que nosotros podemos llegar a tener. ¿Listo? Los objetivos de esta protección contra incendios, sea pasiva, sea activa, porque acá la idea es que trabajemos siempre en conjunto. Lo primero que hace es la protección a la vida. Todo lo que nosotros hacemos para la protección contra incendios tiene como foco salvar esa vida. Después de esto es poder tener esa protección del bien para esa evacuación de las personas que ahorita lo vamos a ver más adelante. La continuidad operativa, pero aunque suene muy triste, la idea es que podamos tener un hotel, si llega a tener un incendio en el piso 20, pueda cerrar ese Perdóname, piso. Juana, una Dime. pregunta. ¿Tú nos vas a proyectar tu presentación? Sí, ¿no la están ¿No la viendo? estamos viendo? No, no, De en este por momento no. Dios, ya Acá estaba escrito. presentándose. La teníamos ahí cuando estábamos hablando. Dame 2 segundos. No, tranquila. Sí, Compartir Yo creí que pantalla. estabas Menos haciendo una mal me introducción. dijeron. ¿Ya la están viendo en este momento? sí, ya empezó. Menos mal. Yo les Perfecto. dije, Hugo, interrumpe las veces que quieras. Entonces no hay Yo ningún creí que era problema. que ibas Ya a hacer puedes una seguir. introducción. Yo No, también, pero dije, menos mal me dijeron porque, por Dios, yo acá feliz y contenta hablando porque me concentro y me encanta. Entonces, yo Bien. aquí puedo estar hablando sin ningún problema. Les decía que en el continúa. tema de la protección contra incendios, aunque sea pasiva y activa, siempre la prioridad va a ser esa protección a la vida. Esa va a ser nuestra prioridad y nuestro foco. Después de esto, la protección en bien, la continuidad operativa es lo que les estaba diciendo, de poder tener ese sitio aislado para poder desarrollar las labores que tiene su día a día, la ocupación que haya tenido ese edificio. La conservación de este patrimonio histórico y la protección ambiental. Listo, para esto nosotros con qué contamos. Entonces, digamos que básicamente lo que les decía, el tema del humo es muy importante controlarlo, mirar antes de en la construcción o en ese diseño o en la especificación que se está manejando, qué elementos vamos a tener de manera constructiva para evitar ese humo y ese fuego del interior hacia la edificación exterior. Listo, la idea es compartimentar, que no se nos vaya a ir ese edificio a otro y a otro y a otro. Después de esto debemos tener en cuenta la facilidad que van a tener esa evacuación los ocupantes. Lo que les decía, en muchas ocasiones, ejemplo, en las discotecas que han tenido incendios, muchas de esas personas van a tratar de salir por donde entrar y no es tan sencillo, las puertas están cerradas. O como pasa en algunas partes, para que las personas no salgan sin pagar a las puertas de emergencia, le colocan cadena y candado. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones para que podamos facilitar esa evacuación.
Listo. Después de esto, tenemos que facilitar ese proceso de extinción, que es todo lo que nosotros hacemos con nuestra protección activa. Y por último, debemos minimizar el riesgo de ese colapso de la estructura. ¿Para qué? Para que en medio de la evacuación estén seguros los bomberos y estén seguros las personas que están evacuando y no se nos vaya a caer el edificio en la mitad de la evacuación. ¿Listo? ¿Cómo hacemos nosotros esto? Digamos que aquí en Colombia lo primero que tenemos que hacer es mirar las normas locales que tenemos, o dependiendo lo que estemos especificando, lo podemos hacer bajo la NFPA, bajo el IBC, bajo el Eurocódigo. Lo importante es siempre mirar bajo qué norma nosotros nos vamos a guiar. Adicional a esto, siempre vamos a contar con esta protección pasiva, que son todos los sistemas que podemos utilizar para limitar e impedir esa propagación. Eso quiere decir que si estamos en un cuarto o estamos en un local, no se nos vaya a pasar a otro local. Si estamos en un piso, no nos va a ir a otro piso. Y adicional, la protección activa. Eso no quiere decir que como yo ya tengo la protección pasiva, no necesito la protección activa. No, se necesitan las dos, son complementarias. Las necesitamos porque la protección pasiva nos va a ayudar a contener y la activa nos va a ayudar a extinguir. Ella nos ayuda a detectar y a extinguir. Entonces, por eso es tan necesario que las dos funcionen de la mano. ¿Listo? Y la última, pero no menos importante, es todo el tema humano, toda la capacitación, señalización y evacuación. ¿Listo? Entonces, con todos estos sistemas, no es uno solito, necesito obtener una correcta protección contra incendios. ¿Listo? Entonces, lo importante es eso, que manejemos que esto no funciona como un solo producto o protección acá activa en un lado, pasiva en el otro, sino son de la mano, y la idea es que el diseñador pueda jugar con esas herramientas y pueda poder tener un buen, correcto uso de las mismas. Ya cuando empezamos a mirar un poco de qué es la protección pasiva o en qué se clasifica, son todos los materiales que podemos llegar a encontrar en las obras. Pueden ser sistemas, todas las técnicas, diseños que se pueden utilizar para impedir y retrasar esa propagación contra el fuego. La idea adicional de la protección pasiva es ayudar y evitar ese colapso estructural, reducir el humo, que es lo más importante que estábamos hablando ahorita, y mantener esas rutas de evacuación definidas y claras. ¿Listo? Entonces, por lo general también tiene una clasificación. La protección pasiva se divide en todo lo que es protección estructural, todo lo que tiene que ver con compartimentación y sellos cortafuego. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿O dónde vemos eso? Porque la mayoría de las personas no nos ubicamos. Si nosotros lo vemos en un edificio, entonces acá vamos a poder encontrar todas las diferentes soluciones. Todas las edificaciones que tengan algún tema estructural, la estructura del acero va a perder esa capacidad portante alrededor de los 550 grados centígrados. Después de los 15 minutos, el acero se va a calentar y se va a volver un material maleable. Entonces, la recomendación que es que la protejamos para que no se colapse la edificación. Lo mismo, entonces ahora vamos con nuestras rutas de evacuación. Nosotros tenemos nuestra seguridad humana donde nos dice que esa ruta de evacuación debe resistir cierto tiempo. Entonces lo podemos hacer con unos muros en mampostería o con unos muros en sistema en seco. Cualquiera de los dos es válido siempre que cumpla con la resistencia al fuego que nos están solicitando. El tema de los sellos cortafuego, ¿dónde lo vemos? Por lo general, cuando colocan nuestros muros en esas rutas de evacuación, en esas escaleras o en esos puntos fijos, vamos a necesitar luz, vamos a necesitar colocar nuestra red de contraincendio y vamos a romper esos muros y vamos a colocar tubitos. Todas esas tuberías de red hidrosanitaria, eléctrica, bandejas portacables, van a hacer que se pierda ese sellamiento de ese muro. Entonces, la idea es darle continuidad al muro y ubicar un material que tenga la misma resistencia del muro para que logremos hacer esos sellos y el muro quede con esa continuidad. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que nosotros vemos en ese día a día, en donde normalmente nosotros podemos ir a un centro comercial, no lo visualizamos al detalle, pero cuando ya empezamos a revisar, en las escaleras deben haber esos sellos cortafuego, el muro de mampostería por lo general debe tener alguna resistencia, cuando colocan muros en sistema seco también debe tener una resistencia, que a simple vista no lo podemos ver, pero en la hora de la construcción es cuando tenemos esas especificaciones y esos certificados que logran tener esa resistencia al fuego. ¿Listo? Pero de acuerdo a eso, entonces, ¿cuánto tiempo debo yo proteger esas estructuras? ¿Lo protejo, no sé, va a durar un día el incendio, va a durar 2 días? ¿O cómo se logra hacer esa protección? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a variar
y empezamos con seguridad humana a validar cuáles son las condiciones insostenibles que llegamos a tener en cualquier edificio. Después de esto empezamos a mirar qué carga de ocupación tiene. ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo se va a demorar esa evacuación? Ya cuando tenemos esto claro, empezamos a mirar el edificio. ¿Cuándo va a tener esas condiciones insostenibles? ¿En qué momento se nos va a colapsar el edificio? ¿Qué materiales tiene? ¿Cuál es tu tipo de construcción? Y con base en eso empezamos a revisar cuáles son esas condiciones sostenibles que tiene el edificio. Ya después, de acuerdo a esto, vamos a empezar a mirar, ok, la falla estructural se demora X tiempo, la fin de la evacuación va a durar tanto tiempo y las condiciones insostenibles, entonces ahí es cuando no vamos a poder tener ni los humos ni los gases, entonces es cuando el diseñador empieza a organizar para que podamos tener un fin de evacuación antes de que las condiciones insostenibles lleguen y haya una falla estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que logremos lo que les decía al principio, el objetivo principal es proteger las vidas. Entonces la idea es que tengamos toda la evacuación de las personas que se encuentran en el edificio en unas condiciones sostenibles y antes de que haya una falla estructural. ¿Eso en qué lo vemos en términos de números? Eso quiere decir, eso es 60 minutos, 120 minutos. ¿Cómo lo sabemos? Ahí es cuando les digo que nos debemos ir a la norma. Aquí en Colombia, lo que les decía, tenemos la NSR10, que próximamente creo que tenemos ya una actualización. También podemos utilizar cualquier norma internacional, la NFPA, el IBC. En este momento les voy a hablar un poquito de la norma colombiana, que es la que más estamos manejando. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué dice la norma? Cuando nosotros empezamos a mirar, la norma nos permite hacer una metodología prescriptiva y una metodología analítica. La prescriptiva es cuando nosotros empezamos a validar, y creo que ustedes ya lo han visto en varias capacitaciones, cuando empezamos a revisar la clasificación del edificio, es muy diferente comparar una cárcel a un colegio, a un almacén. Entonces, básicamente empezamos a mirar el grado de ocupación que tiene, cuál va a ser esa carga de combustible y cuál va a ser la altura que va a tener. Listo, de acuerdo a esto, vamos a empezar ya a definir una clasificación de esa resistencia al fuego que vamos a tener. Entonces, en el capítulo K de la NSR10, ustedes van a poder encontrar un resumen de la clasificación que tenemos actualmente. Almacenamiento, comercial, especiales. Ustedes pueden ir a mirar la clasificación y está el detalle de cuáles son esos lugares de reunión, cuáles son los mixtos. Ya después de esto empezamos a revisar cuál es la relación del área total o de la carga combustible. ¿Listo? Si ustedes pueden fijarse en la tabla que estoy proyectando, a medida que vamos teniendo mayor número de pisos, sin importar la clasificación que se tenga, empezamos a tener categoría 1. ¿Esto por qué es? Por los edificios de gran altura. Para Colombia se considera un edificio de gran altura después del 7º piso. ¿Eso qué quiere decir? Los bomberos llegamos hasta el 7º piso y de ahí para arriba no pueden subir. Eso quiere decir que le toca a las personas por sus propios medios llegar mínimo a este piso para poder tener esa evacuación. Por eso, ustedes pueden observar que después del 7º piso, todos pasamos a ser categoría 1. ¿Qué significa categoría 1? Las categorías son los riesgos que tienen los ocupantes. Acuérdense que siempre nosotros lo hacemos hacia el concepto de vidas humanas. Entonces, la clasificación de esto es donde la categoría 1 es donde tenemos mayor riesgo de pérdidas de vidas humanas. La categoría 2 es media y la 3, obviamente, pues es una baja capacidad de combustión. Cuando yo ya tengo esto preestablecido, entonces yo ya sé qué voy a tener, si tengo un colegio, si tengo un hotel, cuántos pisos voy a tener. De acuerdo a esto, entonces ya tenemos un tiempo de protección con esta categoría. ¿Cuál es el tiempo? Acá lo tenemos. Entonces, la norma también nos dice que tenemos unas compartimentaciones, que son unos muros resistentes al fuego, unos muros de cerramiento en donde se deben proteger las escaleras, los ascensores, los buitrones, los ductos para basuras, los corredores que debemos tener protegidos, todas esas rutas de evacuación. También nos hablan de los muros entre unidades, los muros interiores no portantes, y a nivel estructural nos hablan de todos los elementos estructurales que son elementos principales y las cubiertas. Si ustedes se dan cuenta, empezamos dependiendo la categoría con una resistencia al fuego. De ejemplo, en las escaleras, cuando es categoría 1, de 2 horas. Entonces, cuando yo ya tengo ese tiempo de protección establecido, yo ya puedo entrar a mirar qué es lo que se necesita colocar.
¿Listo? Entonces, ya cuando nosotros tenemos esto, empezamos a validar, ok, la norma me está diciendo que necesito muros, que necesito protección estructural, y ya sabemos que me pide lo mínimo 30 minutos, lo máximo vamos a tener 3 horas. Con base en eso, entonces, empezamos a revisar cuáles son los sistemas que podemos encontrar. Entonces, empezamos con el tema de los muros. Los muros, básicamente, lo que yo les decía, son todo el tema de compartimentación. Entonces, lo primero que nosotros debemos validar para esa compartimentación es revisar en compañía del diseñador el análisis de seguridad humana que se tiene. Qué protección activa se va a tener, cuál es la ruta de evacuación, cuántos puntos fijos se va a tener, validar o determinar si ese diseño tiene sectores de incendio o mayores, tienen algún riesgo adicional, validar todos los medios de evacuación que se tienen, evaluar esa resistencia al fuego que estamos mirando y valorar la resistencia al fuego de los elementos que son especiales. ¿A qué se refiere especiales? Entonces, por ejemplo, si tenemos una subestación, entonces vamos a empezar a mirar si el transformador es tipo seco o si es en aceite. Dependiendo de estos riesgos especiales, asimismo debemos colocar una contemplación adicional. Cuando ya nosotros miramos esto con seguridad humana, entonces empezamos a aterrizar un poquito más, ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando empezamos a mirar los medios de evacuación, entonces debemos proveer, de acuerdo al capítulo acá, nos dice que las salidas deben proporcionar esa protección al fuego y al humo a lo largo de todo el recorrido. ¿Listo? Debemos utilizar materiales separados levantados con materiales no combustibles. Entonces, acá pueden ser materiales tradicionales como los ladrillos, en donde debemos validar qué tipo de ladrillo también nos da la resistencia. Si los ladrillos son huecos, muy seguramente no van a tener esa resistencia al fuego. Entonces, digamos que la idea es buscar ese sistema. Si vamos a hablar de sistema seco, entonces también debemos revisar el sistema que vayamos a colocar, que también nos dé esa resistencia al fuego. ¿Listo? La idea cuál es, siempre es proveer esos recorridos de evacuación libres de obstáculos, que todos estos medios de evacuación no requieran llaves, lo que les decía, por lo general en los bares, en los restaurantes tienen o tenían esa costumbre, ya estamos mejorando, en donde colocaban en las puertas cortafuego y le colocaban candado para que las personas no se fueran sin pagar. Entonces, en medio de un incendio teníamos un riesgo bastante alto, teníamos muchas pérdidas de vidas humanas y cuando entrábamos a revisar y hacer el incendio, hacer las investigaciones, nos dábamos cuenta que la puerta cumplía con todo, tenía su acción tipo push, cumplía con la NFPA 80 de las puertas cortafuego, pero le habían colocado una cadena. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto claro, empezamos a revisar cómo vamos a hacer esa compartimentación. Esto es muy importante, digamos que empecemos a validar con diseño y con seguridad humana qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la norma? Que garanticemos toda esa ruta de evacuación desde el punto más lejano hasta el punto fijo, hasta el punto de evacuación que vayamos a tener. ¿Listo? Entonces, con esto empezamos a validar cuál es el tiempo, cuál es la ocupación que van a llegar a tener, siempre basándonos en la norma. Entonces, por ejemplo, en el capítulo J nos dice que toda área mayor de 1000 metros debe dividirse en áreas menores por medio de muros cortafuego. ¿Listo? Entonces también empezamos a mirar nuestro sistema o nuestro proyecto como sistema y empezamos a mirar cuál va a ser mi ruta de evacuación, cuál voy a colocar, vamos a colocar muros resistentes al fuego entre cada, por ejemplo, si esto es un centro comercial, si vamos a colocar un muro resistente al fuego entre cada local o si vamos a colocar solamente en la ruta de evacuación. Entonces es muy importante ese juego con el diseñador y con seguridad humana siempre poderlo tener claro. ¿Esto de qué depende? En muchas ocasiones lo que hacen es separar dependiendo la ocupación. ¿Esto qué quiere decir? Si a mano izquierda voy a tener una oficina y el local siguiente es comercio, entonces por lo general van a colocar una compartimentación. Ejemplo, en los hoteles por lo general la compartimentación la hacen piso a piso para ver si llega a tener un incendio en el segundo piso, se quede ahí y el hotel siga funcionando. Recordemos lo que dice la norma. Todo lo que son buitrones, escaleras,
ductos de basura o los shafts deben protegerse. Esto lo que hace es hacer un incendio tipo chimenea en donde sin importar el piso, el fuego se va a expandir por todos los niveles y nos va a evitar, digamos, que todo lo que nosotros estamos trabajando, que es la compartimentación. Entonces, por eso estos focos en donde se tiene acceso desde el primer nivel hasta el último nivel, es donde más nos tenemos que preocupar porque es donde el fuego va a ocupar el mayor espacio y va a ocupar y va a extenderse rápidamente. Entonces, digamos que en eso nos tenemos que tener en cuenta, en todos estos elementos constructivos, las losas, los entrepisos, todos esos muros cortafuego que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Cuando nosotros ya tenemos claro con seguridad humana qué es lo que vamos a proteger, entonces es muy importante que nosotros validemos, pero ¿qué significa eso? O sea, ya en términos de cuando yo quiero ir a mirar un proyecto, ¿qué es? Entonces, los muros cortafuego, lo que les estaba diciendo, los cielos falsos resistentes al fuego, la protección de tuberías, por ejemplo, en los sótanos nos piden siempre retié por tema eléctrico que vayan encajonados y vayan protegidos, esos ductos de ventilación o los ductos que estábamos hablando de basura, todos los sellos cuando tenemos esas fachadas flotantes, la idea es evitar que pase el fuego de un piso a otro, entonces también la idea es que esos sellos muro cortina también se puedan realizar. ¿Cómo los podemos realizar o cómo se pueden manejar en sí para que podamos, digamos, que entrar y conocer un poquito más de la protección pasiva contra incendios? Básicamente, la idea es que nosotros conozcamos qué es lo que se mide en esa resistencia al fuego cuando hacemos un muro, cuando hacemos un cielo raso, qué es lo que nosotros miramos. Es muy importante mirar que debemos tener en cuenta siempre las resistencias al fuego que tienen nuestros sistemas. Nosotros, ¿cómo lo debemos manejar? Siempre se debe revisar el laboratorio, UL, Certified, dependiendo donde nosotros queramos tomarlo, hay diferentes laboratorios a nivel mundial en donde pueden garantizar la capacidad portante, la integridad, el aislamiento térmico, según el sistema. Lo importante que quiero que ustedes tengan claro acá es que no se certifica un producto, se certifica un sistema. Porque en muchas ocasiones la gente dice, ay, no, yo necesito una plaquita resistencia al fuego y con esa plaquita hago de todo. Yo monto el cielo, monto el muro, monto el chap, hago absolutamente todo. Y realmente esto no es así. Cuando llegue a pasar un incendio, vamos a poder tener problemas porque una placa no es resistente al fuego. Es el ensayo en general. ¿De qué me sirve tener una placa certificada si voy a colocar una tornillería con unos chazos plásticos? Los plásticos se nos van a derretir, van a generar humos. Si el tornillo falla, se va a caer de la estructura, se va a fallar del sistema, entonces no sirve absolutamente nada. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a reaccionar y aprender un poquito de que esto no lo hace una placa o un material, sino es un sistema. ¿Listo? Entonces, ¿esto de qué depende? Digamos que estos son los criterios de falla, en donde lo primero que vamos a tener que ver son los aislamientos, en donde esto lo vemos en las puertas por cortafuego por lo general, en donde lo que nosotros hacemos es que si la cara que tiene el incendio está expuesta, la otra cara no tenga una temperatura, o sea, la persona pueda pasar por ahí y que no nos vaya a fisurar el muro y no vaya a generar fisuras para pasar humos y llamas o fuegos tóxicos, mejor dicho. Entonces, digamos que eso es lo importante. Después de esto, empezamos a mirar el tema de la integridad, que era lo que les estaba comentando, que es cuando el fuego alcanza a cruzar ese muro, bien sea mampostería, bien sea en sistema seco, y nos rompe esa integridad. Entonces, imagínense si esta es la ruta de evacuación, las personas están evacuando y vamos a tener paso directo de llama y de humos. Entonces, la idea es evitar a todo costo que esto suceda. Y por último, existe la protección estructural, que es cuando tenemos estas estructuras, columnas, vigas, cuando tienen esa contacto directo a la llama, lo que les decía, después de los 550 grados, ellos van a perder esa capacidad portante, se van a volver maleables y van a colapsar. Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros tenemos, si tenemos estructuras, si tenemos muros, asimismo vamos a mirar esos criterios de falla. ¿Qué nos dice la norma? Cuando estamos hablando de particiones de puertas, por lo general nos piden esa integridad y el aislamiento.
¿Listo? Cuando estamos hablando de muros de carga, de losas y de vigas y columnas, ya nos piden esa estabilidad. ¿Listo? Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque eso es lo que nos va a nosotros hacer determinar que un muro funcione para 60 minutos, para 120 minutos, para 240 minutos. Recuerden que lo que les decía previamente, no vamos a tener un muro que me diga, no, yo necesito que dure 2 días en la resistencia al fuego. Lo máximo que puede llegar a soportar un muro testeado son 240 minutos. Y siempre lo que les decía, no es una plaquita o no es un ladrillito, sino es el sistema completo. ¿Listo? Ya cuando nosotros empezamos a mirar eso, ¿qué es un sistema? Entonces, siempre, por lo general, las personas entran a confundirse y piden el certificado del producto. Entonces, cuando nosotros miramos el certificado del producto, efectivamente todos los fabricantes lo dan, pero cuando nosotros empezamos a solicitar ya el ensayo, entonces es muy importante siempre validar qué tipo de fuego vamos a tener, si es por una cara o si son por las dos caras que podemos tener expuestos al fuego. Vamos a preguntar o nos va a decir este sistema la resistencia al fuego que va a tener, bajo qué norma está testeado, en este caso es una europea, y adicionalmente nos dice la aprobación. Eso quiere decir que si yo quiero saber realmente si ese papel o ese documento que me están entregando es válido, qué detalles tiene, yo puedo entrar y miro BRE, CC, coloco 91456 y me va a aparecer todo el sistema en donde me va a decir el detalle de los tornillos. No sé si ustedes se dan cuenta acá los numerales que tienen acá, pero está marcado desde el tornillo más chiquito, cada cuánto se debe colocar, la tornillería, la perfilería, el espacio entre la perfilería, los sellos cortahumo que se deben colocar, que es el que está en la parte inferior. ¿Y esto para qué? Para poder garantizar ese sistema, que vamos a tener la tranquilidad de que ese sistema va a funcionar 120 minutos y no le va a pasar absolutamente nada, no va a fallar, no se va a fisurar y vamos a tener ese control de humos. ¿Listo? Puede que tenga una plaquita, pero si la placa tiene su ensayo, tiene su certificado como placa sola, pero no tiene el ensayo que funcione solita, no sé cómo va a funcionar si le coloco un tornillo diferente o si no era una placa, si no eran dos placas. Entonces, digamos que eso es muy importante porque nos hemos dado cuenta que, digamos que hay un poquito de inconvenientes y en obras y en construcciones tienen la costumbre a generalizar y colocan o sobreespecifican, entonces se vuelve un proyecto inviable. Entonces, la idea no es eso, la idea es que coloquemos lo que realmente se necesita y que estemos tranquilos de que en caso de un fuego o de un incendio vamos a proteger perfectamente. Los ensayos también funcionan para hacer estos encajonamientos de servicios. Entonces, yo no puedo colocar una placa que tiene un certificado para muro en un encajonamiento. Son dos ensayos completamente diferentes, la estructura, el anclaje es completamente diferente. Entonces, siempre lo que les decía, es muy importante ir y revisar que si quiero hacer un encajonamiento de una tubería, tenga ese certificado de que funciona para hacer un encajonamiento, bien sea de cables o bien sea, por ejemplo, de tuberías, lo que nos pide la norma RETIER. O si, por ejemplo, el tema de los sellos de fachada, lo que les decía, tenemos la distancia que hay entre la losa de concreto y la fachada flotante, por lo general son 5 o 10 centímetros a lo mucho, por ahí va a empezar a fallar, rompe el vidrio y empieza a saltar de un piso a otro. Entonces, para evitar eso, también existen esos sistemas que son esos sellos o sellos de fachada flotante, en donde está el más básico, que es básicamente darle continuidad a esa losa de concreto, en donde les decía, no solamente debemos validar qué tipo de material se puede utilizar, sino la perfilería, cada cuánto se tienen que anclar para que puedan hacerlo correctamente. Y la idea al final de cuentas, ¿qué es? Es evitar que estos humos y gases tóxicos pasen de un nivel a otro. ¿Listo? Existen unos más complejos, por ejemplo, que son estos parapetos, en donde esa fachada es mucho más compleja y se necesita colocar, digamos que un sistema adicional, pero siempre es garantizando esa protección y esos aislamientos y esa integridad que se le tiene que dar.
De acuerdo a esto, entonces lo que les decía, es muy importante, dependiendo del tiempo de protección, poder validar esa especificación que se puede llegar a tener. Por eso es tan importante tratar de no generalizar y buscar siempre estos ensayos. Muy seguramente en algunos casos quedamos sobreespecificados y decimos, venga, esos muros son muy costosos, no voy a colocar ese muro cortafuego, entonces colocaron la puerta cortafuego, colocamos toda nuestra ruta de evacuación, pero el muro dije no, entonces digamos que ya tenemos esa proyección, estamos colocando esa ruta, la idea es colocar lo que realmente nosotros necesitemos. Entonces acá es un ejemplo, colocamos unos sistemas secos en donde estas placas de yeso, para que ustedes puedan ver un ejemplo, cuando son 30 minutos, miren que se necesitan solamente 2 placas, y un aislante térmico. Cuando estamos aumentando el tiempo de resistencia al fuego, acá ustedes ya se dan cuenta que no se necesita una placa, sino 2 placas en cada cara, y la perfilería va a ser un poco más gruesa. Entonces, esto no se logra a través de una sola placa, sino del sistema. Entonces, ya dependiendo del sistema, lo que nosotros vamos a buscar es esa solución para que quede siempre certificado este sistema cortafuego hasta los 240 minutos, que es la resistencia más alta que se puede llegar a solicitar en el tema de compartimentación. Listo, no sé si tienen dudas hasta acá para pasar al siguiente tema. Claudia, ¿me puedes colaborar si hay dudas o si continúo con estos muros antiexplosión? Yo creo que Bueno. continúa por ahora Eso te iba a y decir yo, sí, no lo pasé por ahí, entonces yo sigo con estos muros, en donde lo que yo les decía inicialmente, cuando nosotros tenemos subestaciones o transformadores que ya solicitan una mayor protección, en donde no solamente nos solicitan esa protección contra incendios, sino tenga una protección a la explosión, es importante también que miremos esos ensayos. Entonces es muy importante validar todos los productos que se puedan manejar, porque existen muchos en el mercado, desde el más tradicional, que por ejemplo estos muros antiexplosión lo pueden hacer con vaciado en concreto, o estos sistemas secos, pero lo importante siempre es validar el tipo de material y la carga que se esté colocando para que tengamos esa tranquilidad de que si llega a pasar algo, nos funcione sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos esos muros y cuando ya tenemos nuestro murito completo, lo que les decía, después de que colocamos nuestro muro, bien sea losa, bien sea mampostería, sistema seco, empezamos a colocar en nuestros proyectos, hoteles, apartamentos, cualquiera necesita luz, necesita agua, necesita gas, creo que estos son los servicios más básicos que todos tenemos, entonces empezamos a romper esos muros cortafuego. Cuando nosotros los empezamos a romper, entonces, pues ahí es cuando empezamos a tener la pérdida de esa continuidad del muro cortafuego. De nada sirve, de nada me sirvió colocar mi puertica cortafuego, mi murito cortafuego, si estos huequitos los voy a dejar porque por ahí me van a pasar todos esos humos y gases tóxicos. Entonces, dependiendo de esos servicios, nosotros digamos que lo conocemos así, que son esas instalaciones eléctricas, hidráulicas, tubos de, digamos que ventilación, todo lo que penetre esa compartimentación o ese muro con resistencia al fuego, debemos sellarlo para poder tener esa integridad. Lograr tener esa integridad, que es lo que yo les decía, evitar ese paso de humos, que es lo que más nos afecta en el tema de incendio. ¿Listo? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Los sellos cortafuego son los más sencillos que nosotros podemos manejar. Básicamente, siempre se deben colocar donde tenemos estos muros resistentes al fuego. Si yo tengo un muro que no es resistente, o si tengo un muro y al lado tengo mi puerta, pero la colocamos en vidrio, muy seguramente no me van a servir de nada, porque la resistencia al fuego se la va a dar todo el sistema. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es muy importante, en donde nosotros lo que hacemos es clasificarlos dependiendo lo que se va a sellar. Porque dependiendo de esto, resulta que lo que les estaba mencionando anteriormente, estas protecciones se las hacen en las tuberías, en bandejas portacables. Entonces, para que sea algo más sencillo de entender, lo voy a clasificar en dos. Todas las soluciones son las tuberías combustibles, que son las PVC, CPVC, todo lo que se nos vaya a quemar, y todas las tuberías metálicas,
o bandejas portacables o blindobarras, que son las que no se me queman, se van a calentar, son metálicas, entonces se van a calentar, se van a volver ablativas, pero no se va a perder ese espacio. Entonces, esa es como la clasificación que nosotros hacemos. Cuando empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con esas tuberías plásticas, es decir, que cuando llega el incendio se nos va a quemar, yo necesito revisar y necesito colocar un material que me resista esa resistencia al fuego y además que ocupe el espacio que está ocupando la tubería. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, si yo se los coloco acá, les voy a colocar el videito, por favor me confirman si lo pueden ver. Cuando nosotros tenemos el incendio, básicamente, Se ve yo muy bien. necesito un material que se crezca, pero crezca hacia adentro y me ocupe todo ese espacio. Esos materiales comúnmente se llaman productos intumescentes. Que básicamente, ¿qué es esto? Reaccionan con el calor, colocan una reacción en cadena, hacen una reacción en cadena, haciendo que cuando están expuestos a los 150 grados en adelante, ellos van a empezar a crecer. Y como acá los tenemos embebidos en este collarín, entonces lo que va a hacer es crecer hacia adentro y va a hacer ocupar el espacio del muro que nosotros teníamos. Entonces es muy importante, digamos, el correcto instalamiento, los tornillos, lo que les estaba diciendo previamente. El tema es que nos funcione como sistema, porque este va a ser el encargado de que si llega a haber ese incendio, el material crezca y ocupe todo el muro. ¿Listo? Entonces, básicamente, estos son los sistemas. Lo que les decía, es muy importante que estos sistemas estén testeados y estén certificados. Digamos que acá la norma nos permite utilizar cualquier tipo de certificado. Tenemos UL, tenemos FM si nos vamos hacia Estados Unidos, si nos vamos hacia el tema de Europa tenemos el Certified. Entonces, digamos que sin importar qué tipo de certificación nosotros tengamos, es muy importante que validemos que el producto esté certificado para poder tener esa garantía y esa seguridad de que el material vaya a funcionar. Nosotros en Colombia no tenemos laboratorio por parte de ICONTEC o por parte de un ente que pueda llegar a certificar estos materiales, entonces digamos que en muchas ocasiones he visto que lo que hacen es probar estos materiales en obra y colocan un soplete para ver que el material crezca. Entonces, una cosa es efectivamente revisar que el material es intumescente, que lo que les decía es básicamente una reacción en cadena, crece y el material, digamos que se va a expandir. Pero ese no es todo el ensayo. El ensayo es poder garantizar esas temperaturas críticas, poder soportar 120 minutos esa compartimentación. Entonces, por eso en muchas ocasiones yo les digo, claro, no hay ningún problema, ustedes pueden hacer la prueba del soplete, que es algo muy bonito ver cómo el material crece, pero adicional es muy importante siempre revisar los sistemas. Nosotros no podemos hacer pruebas y no podemos inventar algo que después puede llegar a afectarnos 500, 600 personas en un accidente, en un incendio, que no queremos tener esa responsabilidad de que el material no estaba certificado o que el sistema no estaba certificado. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que en el tema de los sellos cortafuego, este es el más complejo porque son los materiales que nos van a dejar más espacio. Todo lo que tiene que ver con plástico que se nos va a derretir, que por lo general se coloca en obra, que son todo lo que van con agua, todo lo que tiene que ver con hidrosanitario, estos son los que más le deben poner atención, son los que van a perder totalmente su espacio y necesitamos garantizar ese espacio. Básicamente, esa reacción en cadena es algo muy sencillo. Ustedes la pueden ver en este gráfico, en donde esto es lo que yo les decía, la prueba del soplete, que todo el mundo es feliz viéndola, en donde esto no es una prueba certificada, no es una prueba testeada, pero es para que ustedes puedan ver cómo funciona esa reacción en cadena. Tenemos un espesor mínimo y a medida que va reaccionando con el calor, va generando esa reacción en cadena, va a ir creciendo, generando esa espuma aislante hasta que ocupa la totalidad de la tubería que se derritió. ¿Listo? Cuando no tenemos los materiales combustibles, sino tenemos lo metálico, que son bandejas portacables, son tuberías de red contra incendio, tuberías de cobre, entonces ya digamos que se pueden colocar dos tipos de sellos cortafuego distintos. Uno son los sistemas móviles y los sistemas fijos o blandos. Cualquiera de los dos, siempre y cuando esté certificado, no tiene ningún problema.
¿De qué depende? Del uso y del manejo que le vayan a dar. Entonces, por ejemplo, estos sistemas móviles se utilizan mucho en las bandejas portacables, en donde todos los días se debe colocar un cablecito, se debe quitar, poner. Entonces, para evitar el daño de ese sello y evitar que cada daño genere un posible paso de humos y gases tóxicos, entonces nuestra recomendación es colocar este tipo de sellos en donde pueden manipularlo con la facilidad del caso y pueden quitar y poner sin dañar ese sello cortafuego. Y los sistemas fijos o los sellos fijos, que son cuando son ya sellos muy grandes que por lo general se colocan entre losas para separar el tercer al cuarto piso, cuando son ya, mejor dicho, a nivel vertical, entonces lo que se hace es colocar una lana mineral de roca y se colocan estos materiales, pueden ser materiales híbridos que son ablativos e intumescentes, o se coloca solamente un material intumescente, siempre que depende del sistema que nosotros tengamos. Entonces, sin importar el tipo de producto, hay marcas, hay pues ya bastantes en el mercado, gracias a, digamos que la globalización podemos encontrar ya muchos a nivel local, pero siempre es importante que nosotros validemos que funcione para este tipo de productos o para este tipo de soluciones. Y por último, para terminar el tema de los sellos, es el tema de las juntas cortafuego. Entonces, digamos que todos nuestros muros necesitan ese espacio de dilatación, bien sea en sistema seco, bien sea en mampostería, necesitan esos espacios de dilatación para que o las placas no se nos fisuren o cuando estamos hablando en mampostería, para que en caso de sismo permitamos ese movimiento normal del edificio y que nos permita esa flexibilidad, pero adicional que tengamos esa resistencia al fuego. Entonces, en este caso, la idea es buscar un material que tenga un porcentaje de elongación bastante alto. Esto quiere decir que permita ese mismo movimiento, pero que en caso de un incendio tenga esa resistencia, no solamente al fuego, sino lo que les digo, al humo. Por lo general, la densidad del humo va a ser que tienda a ir hacia arriba. Ustedes no ven que el humo va hacia abajo a menos de que ya tenga el 60% de consumido en un lugar. Entonces, el humo siempre va a tender a ir arriba. Entonces, por lo general, estas juntas son las más importantes y es muy importante que nosotros garanticemos que el material sea un material elástico que permita ese movimiento del edificio y adicional que tenga esa resistencia al fuego. ¿Listo? Entonces, no sé, Claudia, si sigo con el otro tema, si hay preguntas, que me dijiste que parara a las 6:40, 6:50. Ay, qué pena contigo, que es que esta cosa me toma el pelo. No te preocupes. Todavía me atropella la tecnología. Ya todo un año en este proceso, pero ahí vamos. Pues hasta el momento veo que te han hecho una pregunta. No sé si la respondemos de una vez. Si alguien tiene más preguntas sobre el tema, por favor aprovechemos este espacio. Pues porque veo que también vas muy juiciosa ya en la mitad de tu presentación. Sí, Claudia, adelante con esa pregunta. Mientras invitamos al público que si tienen preguntas, aprovechemos este momento para hacerlas. Dicen, buenas noches, si se coloca fibra de vidrio, ¿aumenta el tiempo? Pues me imagino que debe ser en alguno de los que tú explicaste En los ahí. sistemas, entonces, lo que les decía, estamos hablando de que el sistema, entonces, lo primero que deben validar es si el sistema es con fibra de vidrio o con lana de roca. Entonces, estamos hablando de muros. Efectivamente, los muros se pueden hacer con fibra de vidrio y no es que aumente la resistencia, sino que el sistema está ensayado de esa manera. Si yo le quito la fibra de vidrio a los muros, entonces no queda exactamente igual al sistema que fue ensayado, por lo tanto no queda certificado. Entonces, digamos que es como una receta de cocina, donde debemos mirar la densidad de esa lana, puede ser de vidrio, puede ser de lana de roca, dependiendo de lo que estemos hablando, si son muros, si son juntas o si son sellos, pero lo importante es siempre validar la densidad y el espesor que nos pida el sistema. Muy bien, Juanita. Aquí nos hacen otra pregunta que nos dicen, ¿qué tipo de sello se puede colocar en una bandeja portacable? Listo, entonces en bandejas portacables se pueden hacer dos tipos de sello. Se pueden hacer los sistemas móviles, que son unos bloques o unas almohadillas intumescentes, que son sellos de fácil instalación, en donde básicamente lo que hacen es colocar estos bloques en la canaleta o en la bandeja portacables, y con esto, cuando llega a haber un incendio, ese material intumescente va a crecer.
O el sistema fijo, que era el que estaba hablando hace 2 minutos, es colocar una lana de roca y colocar un material, puede ser un material híbrido, puede ser un material ablativo o intumescente, para garantizar que haya ese sello cortafuego. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Aquí nos preguntan que, bueno, nos dicen, existen unas placas de identificación para las penetraciones protegidas con Firestone. ¿Cuándo y cómo se deben identificar estas placas? Muy bien, muy buena pregunta, muy buen aporte. Acá me devuelvo un poquitico para que ustedes puedan verlo. Ese sticker o esa placa de identificación es la que ustedes están viendo en este momento en la presentación, en donde ese sticker, lo importante es poderle tener una trazabilidad a ese sello. Lo que yo les decía, cuando nosotros llegamos ya a un centro comercial, es muy difícil visualizar el sello. ¿Por qué? Porque ya pintaron, ya lo dejamos todo bonito, por lo general está tapado. Entonces, ese sello es de carácter. Juana, se te cerró el micrófono accidentalmente. ¿Ya? ¿Así me escuchas? ¿Ya? Listo. Les decía que ese sticker o esa placa de identificación se hace de carácter obligatorio para que las personas, los interventores, los dueños del proyecto, bomberos, puedan hacer trazabilidad de qué sello están colocando y lo que yo les decía, para poder validar que el sistema que colocaron es el correcto. Entonces, esa placa de identificación deben colocar cuál es el tiempo de protección de ese sello, el material que están utilizando y cuál es el sistema que están utilizando. Entonces, ahí digamos que primero puede ser, por ejemplo, para un interventor, si yo voy a hago una auditoría y si estoy revisando una junta y veo que el material no sirve para juntas, sino sirve para cables, entonces muy seguramente les voy a decir, ese sello no sirve. ¿Listo? Entonces, digamos que es para poder tener esa trazabilidad, o si en 2, 3 años el sello se dañó, para que el tenedor o el dueño del local, si están hablando de centros comerciales, pueda llamar y pueda decir, mira, el sello 325 se me dañó. Entonces, se puede tener esa trazabilidad y decir, el 325 fue un sello en una tubería metálica de 3 pulgadas, está ubicado en el segundo piso. Entonces, esos stickers son de carácter obligatorio, en donde lo importante es que tengan el instalador, el tiempo de protección, el material y el sistema que están colocando. Ok, Juana, nos dice aquí, si tengo 2 láminas de RF y le adjunto 2 de Drywall, Drywall normal, ¿en qué me ayuda? Lo que les decía, entonces, digamos que dependiendo, lo primero que tendríamos que revisar es cuál es el tiempo de protección al fuego. O sea, ¿qué muro quiero yo lograr? Si necesito 60 minutos, si necesito 120 minutos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema donde solamente voy a utilizar una sola placa, entonces muy seguramente con esta placa estoy dando la resistencia al fuego y por la otra cara lo que estoy haciendo es manejo estético. ¿Listo? Para poder tener las dos caras cubiertas. Cuando estoy hablando del sistema, digamos que de yeso, debemos garantizar cuál tiempo de resistencia me están pidiendo. Mira que si nos piden 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, siempre debo colocar una placa en una cara, una placa en la otra cara, si son 30 y 60 minutos. Si son 90 y 120, siempre debemos colocar doble placa, 2 placas en una cara, 2 placas en otra cara. ¿De qué depende? Depende de la resistencia al fuego, lo que yo les decía, las características de cada fabricante. Entonces, digamos que hay muchas referencias y muchos ensayos. Entonces, es muy importante tener esos ensayos. Entonces, el ensayo cortafuego me va a decir, para 60 minutos tú necesitas una sola plaquita RF y por el otro lado puedes colocar una placa estándar. Pero eso básicamente me lo dice el ensayo y también digamos que ya empiezan a mirar un poquito, dependiendo de dónde vayan a colocarlo, el tema acústico. Entonces, si necesitan manejar, si es una habitación de un hotel, muy seguramente les van a pedir un requisito acústico, entonces es muy importante también validar eso. Muy bien. Dice aquí, ¿cada cuánto se debe realizar el mantenimiento de sellos y cuál es su procedimiento? Mantenimiento como tal, los sellos cortafuego tienen una vida útil del edificio, de la vida útil del edificio. Lo que sí se debe hacer es validar cada año que no haya ningún daño en estos sellos. Por lo general es eso.
Nosotros lo que hacemos es hacer una validación anual para validar que no hayan colocado un cable, una tubería adicional y que esto haya hecho dañar el sello o que hayan, no sé, roto la lana de roca o que hayan quitado un bloque y lo que hayan dejado suelto. Entonces, es más por los daños a terceros o daños mecánicos que hayan tenido que por el propio sello. Si el sello no le ha pasado nada, dura la vida útil del edificio. Bien, Juana, nos dicen aquí que si se certifican los materiales y la instalación. Lo que yo les decía, los materiales, todos los materiales deben venir certificados, o sea, yo como dueña, cliente, mejor dicho, si soy auditora, interventora, yo pido el certificado del material y del sistema. ¿Listo? Y con el sistema, que es el paso a paso, es el paso a paso de comida, como si fuera una receta de cocina, yo con eso puedo evaluar que la instalación haya quedado correctamente instalada. Entonces, si yo no tengo ese paso a paso, no tengo ese sistema, el instalador lo puede hacer bien, mal y no voy a tener idea. Entonces, digamos que hay algunos fabricantes que lo que hacen es tener sus técnicos en obra para poder validar que hayan instalado de acuerdo a esos sistemas. Perfecto, Juanita, hasta aquí hemos cumplido. Entonces, si te tomas un descansito de 2 minutos y voy a darle aquí paso al ingeniero Hugo para que haga una presentación muy especial de un invitado que tenemos el día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias, Claudia. No, miren, imagínense que tenemos la compañía también del ingeniero Eduardo del Muro el día de hoy. Eduardo nos quiere contar de una actividad que UL tiene la semana entrante, precisamente relacionado con este tema de protección pasiva. Eduardo, adelante, cuéntanos un poquito de la actividad que tienes planteada. Claro que sí, Hugo, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. De entrada, primero, muchas gracias y maravillosa presentación. Mi colega Juana Ramírez está ayudándome mucho a mi presentación de la próxima semana. El día martes tenemos un webinar gratis, sin costo, por supuesto. Hay que registrarse, pero es gratis. Justamente de diseños de protección pasiva. Justamente. Cuando mi colega Juana Ramírez menciona que es como una receta de cocina, que se certifican los sistemas, nosotros le llamamos los diseños, pero al final de cuentas es una suma de componentes. Eso es justamente lo que vamos a ver con mayor detalle. Muchos de ustedes habrán entrado ya a la serie de webinars que hemos dado a lo largo del año, pues la pandemia nos hizo irnos mucho a webinars. Vamos a hacer el 9º ya, enfocado únicamente a protección pasiva, a los diseños. Vamos a acceder en tiempo real, si el internet lo permite y si lo ha permitido, a la base de datos que es pública, es gratuita y que da detalle a fondo de cómo construir muros, pisos, techos, puertas, sellos, incluso para la industria petroquímica, para fuego de hidrocarburo. Entonces, va a estar bueno, va a estar interesante, va a estar muy rápido como siempre, porque solo son 45 minutos, malas preguntas y demás, pero les hacemos una invitación. Queda como anillo al dedo justamente lo que nuestra colega Juana Ramírez está compartiendo. Yo entraría más detalle en particular a esos diseños. La invitación es para el próximo martes, 6 de octubre, tiempo de la Ciudad de México, que hoy por hoy estamos igual que Bogotá, 12 del día. 12 del día, gratis, pero tienen que registrarse antes, porque reciben ustedes un link particular para ustedes. Cuando lo reciban, no lo compartan, es para ustedes porque se pueden quedar fuera, es solamente para el que se registró. Entonces, inscríbanse, es muy sencillo, muy fácil, pide 3 cositas por ahí y reciben ese link. Ojalá los podamos ver por ahí. Hugo, un gran gusto estar por aquí compartiendo con todos los colegas pues iba a decir de Colombia, pero sabemos que esto es más allá de las fronteras colombianas. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a todos, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Eduardo, muchas gracias. Y ahí en el chat ya les hemos incluido el vínculo que nos comparte Eduardo para que se puedan inscribir tranquilamente en el evento. Va a estar muy interesante como nos lo plantea Eduardo, entonces los invitamos para que participen. Gracias, Eduardo, por esta invitación. Gracias, Hugo, gracias a todos, saludos. Bueno, continuando con nuestro programa, no sé si el ingeniero Jonathan Montoya, nuestro coordinador desde el SENA, nos tenga alguna noticia nueva o algún comentario que siempre hacemos en este horario, o si
Continuamos. Jonathan. Bueno, creo que tal vez se le cayó la comunicación. No, Entonces, yo hablé con él hace unos instantes, estaba aquí preciso en ese. Él está ahí conectado, nos está acompañando, está manejando también otro tema ahí alterno. Nos dice que está pendiente de que le envíen el listado del segundo grupo, pues para las personas que todavía no les había llegado como el tema de su asistencia, para que no se preocupen que todavía están en el tema de validación. Entonces, que sigan igual de juiciosos asistiendo. Eso es lo que tenemos como razón del SENA. Igual aprovecho este momento, ingeniero, que le estoy quitando aquí para contarles que por el Classroom les hemos compartido todas las semanas este vínculo para que nos acompañen. No se han dejado más tareas, pues porque el ingeniero sabe que todos estamos un poquito colgados de tiempo en nuestros cierres, pero él ha estado muy atento ahí a sus preguntas. Yo también le he ayudado a contestar algunas. Y pues también les hemos compartido por ahí los links para que descarguen el material de algunas charlas que ya hemos ido descargando ahí de la nube. perfecto, Claudia. Entonces creo que, Juana, seguimos con tu presentación, ya el segundo bloque. Claro que sí, muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias por tu invitación. Son muy interesantes. Yo he asistido también ya a varios, me encanta también. Esperemos estar la próxima semana también con ustedes acompañándolos. Digamos que ya dando continuidad, entonces lo que acabamos de hablar entonces es todo lo que tiene que ver con compartimentación y con sellados. Esto es algo muy general. He tratado de hacerlo de manera muy básica para que todos puedan entender la diferencia entre un material y un sistema, esa receta de cocina, como yo la llamo, para que todos podamos aprender. Obviamente, si tuviéramos más tiempo acá, podríamos durar toda la noche explicando un poquito más, mostrando esos sistemas. Esperamos la próxima semana con Eduardo poder ver un poquito más de sistemas, igual lo que necesiten con muchísimo gusto a través de redes y les podemos solucionar todas las dudas. Y digamos que esto es lo que son los muros cortafuego, que es todo lo que tiene que ver con compartimentación y sellos cortafuego. Lo próximo que vamos a ver también lo vamos a tratar de ver de manera superficial, de manera sencilla, para que podamos entender todos los conceptos y si hay dudas con el mayor de los gustos, que es todo lo que tiene que ver con la protección estructural. Entonces, qué pena, yo vuelvo a pasar. Me dicen si están viendo mi presentación, por favor, y que no me pase lo de ahorita. Está perfecto, Juanita. Sí, muy bien, muy bien. Yo acá me devolví un poquito para responder, pero íbamos en el tema de la protección estructural, en donde lo que yo les he venido hablando es que todos los materiales, sin importar cuál, sea el acero, sea el concreto, sea la madera, van a perder esa capacidad portante durante un incendio y lo que va a hacer es que el material colapse y tengamos esa falla estructural. Entonces, por lo general, el acero puede variar entre 350 grados y 750 grados, el concreto a los 500 grados, la madera a los 300 grados, inmediatamente empieza a hacer esa reducción de sección y ustedes pueden ver acá como un perfil empieza a doblarse y empieza a volverse maleable. Y las consecuencias de estas, pues como ustedes pueden ver acá, es el colapso total de la edificación. Entonces, la idea es evitar esto, no solamente durante el incendio, sino durante la evacuación, porque en muchos casos hemos tenido accidentes con los bomberos y es cuando ya están haciendo ese proceso de evacuación cuando se presentan estos colapsos. Entonces, acá volvemos a hacer lo mismo que les venía diciendo al inicio. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a evaluar qué es lo que nos dice la norma. Existen muchos edificios y existen, digamos que, muchas estabilidades y muchas estadísticas en donde podemos visualizar qué es lo que pasa con esa protección en la estructura, en donde les voy a mostrar un poquito los videos para que ustedes puedan observar cómo los perfiles, sin importar qué tan robustos puedan llegar a ser, el calor cumple con su función y lo que hace es empezar a volverlos un material maleable. Entonces acá ustedes pueden validar cómo estas columnas empiezan a generar esa curva antes de hacer ese colapso. Si ustedes se dan cuenta acá, miren cómo ya empiezan a revisar. Este es un edificio en Europa en donde se estaba haciendo, es un edificio muy antiguo, en donde ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en el detalle, así como en los muros hay diferentes sistemas, en la protección estructural también hay diferentes sistemas. En este edificio
se estaba buscando una protección estructural, pero como ya estaba en funcionamiento, optaron por hacer un encajonamiento. Entonces ustedes pueden visualizar en la parte inferior, porque estaba en el proceso de acondicionamiento y preciso sucedió este incendio. Entonces en la parte inferior ustedes pueden visualizar cómo el cajonamiento no presenta ninguna falla. Quitamos el cajón para que se pueda visualizar y si ustedes se dan cuenta no tiene ninguna falla estructural, y el superior, miren cómo inmediatamente empieza a generar esa falla. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros estamos evitando en el tema de protección estructural. ¿Cómo lo manejamos? Entonces, digamos que acá ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de fotos de que, digamos, de las fallas que se pueden encontrar, pero cuando miramos siempre el común denominador es ese encajonamiento o esa protección que se le da, que básicamente ¿qué es? Es evitar que la temperatura llegue directamente a esa estructura y logre esa temperatura crítica. Entonces, tenemos que hacerlo con morteros, con pinturas, que ahorita les vamos a hablar un poquito más adelante, pero la idea que es evitar que esa temperatura crítica llegue al acero y perdamos esa capacidad cortante. ¿Bajo qué lo podemos hacer? Entonces, hacemos bajo la misma que les estaba diciendo inicialmente. Lo podemos hacer, tenemos nuestra NSR10, donde nos dice que los elementos estructurales y las cubiertas deben tener una protección. Funciona lo mismo. Acuérdense que tenemos una categoría dependiendo del tipo de ocupación, categoría tipo 1, tipo 2, tipo 3. De acuerdo a esto también nos van a pedir la protección estructural. También tenemos, la podemos hacer bajo el IBC, también lo podemos hacer bajo el International Building Code. Digamos que dependiendo donde yo lo pueda tomar o dependiendo bajo el diseño que se quiera tomar, lo podemos hacer. Se puede hacer bajo norma europea. Digamos que cualquiera es válido siempre y cuando tengamos todo el procedimiento claro. ¿Qué es lo más importante? Y en esto, digamos que vamos a tratar de los conceptos básicos. Sin importar el tipo de producto que nosotros vayamos a manejar, es muy importante validar el factor de forma o masividad que tienen los perfiles. ¿Qué es esto? Es cuando yo empiezo a revisar, cuando vamos a empezar a mirar la protección, que es el perímetro que va a tener el incendio, que el perímetro que va a estar en contacto directamente con el fuego sobre esa área expuesta. Entonces, a eso se le conoce como factor de forma. En palabras más sencillas, es entre el perfil sea más robusto, sea más gordito, se va a demorar en calentar y se va a calentar más lento. Si el perfil es más delgadito, se va a calentar más rápido y va a necesitar mayor protección. Esa es una manera, digamos que mucho más sencilla de entender. Y de acuerdo a esto, entonces debemos validar qué espesor o qué material le vamos a colocar. Entonces, funciona lo que les decía. Siempre vamos a mirar nuestros certificados. Con UL, con Certify, ustedes pueden encontrar también, se hacen esos ensayos de laboratorio en donde lo que se empieza a validar es qué tipo de perfil se tiene, qué masividad nos dio, qué factor de forma, y con base en eso entonces nos van a decir cuál es el espesor que debemos manejar. ¿Con base a qué se hace esto? A lo que yo les decía, siempre vamos a proteger el elemento, ¿para qué? Para que no haya esa deformación o haya ese daño estructural. Entonces, lo que yo les decía, cuando tengo esa mayor masa, va a tener una superficie expuesta más pequeña. Eso quiere decir que el factor de forma va a ser menor y se va a calentar más lento. Esto siempre va a ser es cuestión de tiempo. Nosotros siempre todas las soluciones las vamos a dar con base en el tiempo. Cuando tenemos un perfil más delgado, vamos a tener menor masa. Esto quiere decir que vamos a tener una mayor superficie expuesta. Ese factor de forma va a ser mayor y se va a calentar más rápido. Entonces, si nosotros no colocamos ningún tipo de protección, empezamos a revisar en donde el factor de forma, para que ustedes se puedan dar una idea, de 250, el factor de forma siempre, como les estaba diciendo, es perímetro sobre área expuesta, entonces la unidad siempre va a ser es metros a la -1. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar ese factor de forma y empezamos a mirar ese factor de 250 m a la -1, eso quiere decir que ese factor de forma es grande, eso quiere decir que
era un perfil muy delgado, si se dan cuenta, sin ningún tipo de protección. A los 350 grados puede llegar a resistir 9 minutos, a los 500 grados puede resistir 12 minutos y a los 700 grados 20 minutos. Lo que yo les decía, siempre va a ser cuestión de tiempo. Entre menor tiempo se necesite por sí solo, yo debo colocarle mayor protección. Cuando es un perfil grueso, eso quiere decir una masividad más pequeña, un factor de forma más pequeña. Ejemplo, el de 50 a la -1, si se dan cuenta, el tiempo por sí solo es mucho mayor. Eso quiere decir que si yo necesito proteger un elemento o una estructura a 120 minutos, sin importar que el tiempo sea el mismo, debo validar cuál es el perfil para poder decir, mire, este necesita esta solución y este otro necesita esta solución. Yo no puedo generalizar y puedo decir, para esta cubierta van a colocar todo de tanto, porque entonces o voy a sobreespecificar o va a quedar por fuera algún elemento. Entonces, es muy importante siempre validar ese factor de forma o masividad. Cada fabricante tiene sus ensayos, entonces es muy importante no generalizar y empezar a solicitar estos ensayos para poder validar cuál es ese factor de forma y cuál es validar esos ensayos. Entonces, si nosotros miramos un ensayo a escala real, primero debemos coger un producto. Cuando nosotros tomamos ese producto, siempre vamos a encontrar el factor de forma asociado. Listo, que eso es lo más importante porque ese es el elemento y eso es lo que nos va a decir cuánto va a resistir. Después de esto vamos a encontrar de cuánto fue la curva o cuál fue el producto hasta donde está certificado. Por lo general les da 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90, hasta los 240 minutos. Entonces, dependiendo de la clasificación que nosotros necesitábamos, de acuerdo a la ocupación, entonces empezamos a decir, ok, tengo un elemento, entonces acá yo les hago un ejemplo, vamos a utilizar una resistencia al fuego de 120 minutos, en donde el factor de forma, para dar la idea, es de 140 metros a la -1, y la temperatura crítica vamos a colocar que son 500 grados. Después de que yo ya tengo estos datos, entonces lo que hago es validar en este sistema, ¿listo? ¿Cuál es el espesor? Entonces yo ubico estos 140 en la tabla de cada fabricante. ¿Listo? Estas tablas pueden ser UL, lo que yo les decía, lo importante es que siempre puedan pillar esta tabla la que a ustedes les va a garantizar de que efectivamente tiene ese certificado y tiene ese ensayo para esa resistencia al fuego. ¿Listo? Entonces, ya cuando nosotros tenemos esto, él nos va a decir el espesor que debemos utilizar. Si nosotros no tenemos estas tablas, es muy difícil llegar a indicar cuál es el espesor, bien sea de pintura, bien sea de mortero, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante que conozcamos este tipo de tablas y que varían entre un producto y otro. Entonces, cuando nosotros vemos que nos dicen necesitamos un producto para la protección estructural y debe ser de tal espesor, entonces muy seguramente cada fabricante puede llegar a tener una variación, puede ser poca, puede ser mucha, pero siempre es muy recomendable hacerlo de acuerdo a lo que nos diga ese certificado o ese ensayo de fuego. Cuando nosotros ya tenemos esto claro, entonces ya podemos entrar a mirar cuál es el tipo de material que podemos utilizar. Siempre lo que les digo, nosotros tenemos, digamos que, tener esa capacidad de mirar estos ensayos, lo hay para cualquier tipo de producto, lo hay en cualquier tipo de sistema, lo importante siempre es solucionar. Ya cuando nosotros tenemos eso claro, entonces lo que les decía, lo más importante es evitar que esa temperatura crítica llegue a la estructura. ¿Cuáles son las diferentes soluciones? Entonces, normalmente todos conocemos dos, que por ahí los vamos a mencionar, pero digamos que en realidad son cuatro. Los primeros son los encajonamientos, en donde lo que les decía, la idea es evitar que la temperatura crítica nos llegue a la estructura. Entonces, básicamente se puede hacer un cajón con una placa de fibrosilicato. ¿Por qué placa de fibrosilicato? Entonces, volvemos a lo mismo. Pedimos los ensayos, porque yo no puedo colocar una placa de yeso o una placa de fibrocemento. ¿Por qué? Porque debemos pedir los ensayos. Entonces, si no tenemos el ensayo de las placas de yeso o las placas de fibrocemento, muy seguramente no van a funcionar. Entonces, puede que la placa de yeso me funcione para hacer un muro, pero cuando les vamos a mirar el ensayo para la estructura, no la van a tener.
Entonces, siempre es muy importante que revisemos esos ensayos de fuego, ¿listo? Con eso nos dan ese paso a paso donde podemos validar si es un perfil macizo, si es un perfil tipo IP, si es un perfil hueco circunvalar, si es un perfil rectangular, porque de acuerdo a eso, esa masividad va a variar y nos van a variar los espesores. El espesor es directamente proporcional a la resistencia al fuego que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, si mi sistema, por ejemplo, yo coloqué un mortero y en el UL me está diciendo que debo colocar media pulgada, es media pulgada. O sea, acá no se permite un margen de error que no, se me fue media pulgadita menos o se me fueron 2 rayitas menos, porque es directamente proporcional a esa estructura metálica. ¿Listo? Entonces, esta es la primera solución, que son los encajonamientos. Los otros son membranas, que son con las mismas placas de fibrosilicato, actúan muy similares a un cielo falso o un cielo raso, en donde tienen, digamos, que esa resistencia y esa durabilidad. Acá lo importante es validar siempre el ensayo que se debe manejar, qué ensayo tienen y cómo lo van a tener. Y acá empezamos a combinar conceptos. Acuérdense lo que yo les dije al inicio, estamos hablando de sistemas. Entonces, si yo llego a tener o llego a colocar este tipo de soluciones, pero por acá me van a empezar a abrir huequitos para colocar las luminarias o otro tipo de servicios, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ya tenemos claros los sellos cortafuego. Entonces, acá empezamos a revisar qué tipo de protección vamos a manejar. Si yo voy a colocar este tipo de solución para manejar el tema de protección estructural, pero es un edificio donde va a tener demasiadas luminarias y le van a colocar un montón de huequitos a estas placas, muy seguramente esta no va a ser la solución. ¿Listo? La otra solución que tenemos son las pinturas intumescentes. Las pinturas son las más conocidas en el mercado, en donde básicamente, como les hablé al inicio, al ser intumescente, van a reaccionar con el calor, van a generar esa espuma aislante, van a generar esa reacción en cadena, formando esa espuma aislante, evitando que la temperatura crítica llegue al acero. Es muy importante conocer que para cada tipo de solución se necesitan unos requisitos. Entonces, en este caso, al generar esa reacción química, es muy importante conocer que necesitamos que este perfil tenga un imprimante o un antioxidante para que la pintura se pueda adherir. Si la pintura no se adhiere correctamente, entonces volvemos al mismo ciclo vicioso. Cuando llegamos a tener el incendio, esa pintura intumescente va a empezar a crecer, pero como no teníamos un buen perfil de anclaje, se va a caer y no hicimos absolutamente nada. Entonces, es muy importante que siempre revisemos esos diseños en donde vamos a colocar esta protección, si es una pintura al interior, si es una pintura al exterior, cuál es el tiempo de protección al fuego que se va a llegar a tener, y de acuerdo a esto también se deben hacerles las pruebas. Entonces, ¿qué pruebas se le hacen normalmente a las pinturas intumescentes? Lo primero, como les decía, debemos garantizar ese perfil de anclaje. Entonces, debemos esperar que estas pinturas sequen y se hace la prueba de adherencia o unas pruebas de pull-off. Listo, que acá lo que nosotros tratamos de garantizar es que esa intumescente o esa pintura intumescente haya quedado adherida correctamente al perfil y garantizar que en caso de incendio este material va a crecer, va a reaccionar, no va a generar esa temperatura crítica en la estructura y va a funcionar sin ningún problema. Después de que esta pintura se quema, debemos remover toda esa espuma aislante o toda esa espuma que quedó, se debe lijar y se debe volver a aplicar la intumescente si la estructura quedó funcionando después del incendio. ¿Listo? Tener en cuenta que como digamos que estos son pinturas, se necesitan unas series de recomendaciones después de, entonces es muy importante si está al exterior, debemos buscar una pintura intumescente también hacia el exterior o colocar una pintura de acabado que tenga esa resistencia al exterior. ¿Listo? Lo mismo esas condiciones de obra que se pueden llegar a tener. Digamos que al manejar un producto químico debemos tener en cuenta esas ciertas recomendaciones. Cuando está haciendo mucho frío, se maneja y más que todo en el acero, ese punto de rocío, que es cuando empiezan a salir sin necesidad de lluvia, se empiezan a ver esas goticas de agua sobre la estructura metálica.
Entonces, cuando nosotros aplicamos este tipo de productos químicos sobre esas estructuras metálicas y no garantizamos esos puntos de rocío, por ejemplo, o esas temperaturas, se va a aplicar esa pintura intumescente y el agua al final va a salir o va a salir. Entonces, al mediodía, cuando está haciendo un sol radiante, esa agua va a empezar a evaporarse y va a empezar a salir. Entonces, es cuando las pinturas van a empezar a presentar una serie de patologías. Entonces, la idea para evitar esas patologías es aplicar correctamente este tipo de material. Entonces, estos productos son los más conocidos, es donde digamos que se puede generar mayor aplicación, pero es el que deben tener mayor cuidado, ya que al ser un producto químico necesitan aplicarlo de acuerdo a la guía de aplicación para poder evitar ese tipo de patologías. ¿Listo? Y también tenemos morteros. Los morteros también, igual que las pinturas, hay de baja, de mediana, de alta densidad, en donde por lo general la mayoría de estos morteros son imputrescibles y son resistentes a los hongos. Este también, lo que les decía, este es de alta durabilidad, en donde la aplicación o digamos que la maneja, la instalación de esta se hace también con un equipo en donde pueden tener morteros, base de yeso o base cementicio. Esto de que depende de las curvas de fuego que en el tema estructural. Lo primero que debemos validar, aparte del factor de forma que ya lo validamos inicialmente, es qué curva de fuego vamos a tener. Si es una curva tipo celulósica, que es donde vamos a tener un incendio por lo general de 750 grados a 1000 grados, o si vamos a tener una incendio, una curva tipo hidrocarburo, donde el tipo de curva es importante validar en unas mezclas, donde acá no funcionan intumescentes, porque también en varias ocasiones me han dicho, yo necesito mortero intumescente. No hay ningún mortero intumescente, los morteros son endotérmicos. ¿Qué quiere decir endotérmico? Cuando están en contacto con el calor, ellos van a reaccionar y van a liberar moléculas de agua para garantizar el enfriamiento de la estructura y evitar que la temperatura crítica llegue al punto más alto de la estructura. Entonces, por lo general, digamos que hay que tener esos conceptos claros, porque en muchas ocasiones entonces me dicen, hagámosle la pruebita del soplete, y cuando validamos y probamos nos damos cuenta que los morteros no son intumescentes, los morteros son endotérmicos, donde van a liberar esas moléculas de agua, y lo que se hace es evitar siempre que se caliente la estructura. A los morteros también hay que hacerle pruebas de calidad. Entonces, lo que les decía, al igual que las pinturas, debemos validar el espesor, que es lo más importante. Recuerden que el espesor es directamente proporcional a ese tiempo de protección que requiere la estructura, y por segundo se debe garantizar la adherencia. ¿Listo? Entonces recordemos que si hay un sismo, si hay un movimiento, este material debe garantizar que pueda llegar a moverse, puede llegar a tener esos movimientos y que no va a soltarse en caso de un incendio, y pues no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces digamos que estas pruebas cada cuánto se hacen. Por lo general debemos garantizar primero que el material quede completamente curado. Esto se logra a los 28 días por lo general, dependiendo cada fabricante, pero es común, pues es común que a los 28 días ya tengamos esa prueba de curado, en donde debemos garantizar ese espesor. Las pruebas de adherencia con los morteros se tienen que hacer, son de manera muy sencilla, se colocan unas tapitas con unos adhesivos, y lo que buscamos con un dinamómetro es generar una fuerza por metro cuadrado para poder validar que efectivamente cuando haya un desprendimiento, esas pruebas son pruebas que se hacen para garantizar que al retirar ese material validemos si queda parte en la estructura, o sea, si hay una falla adhesiva o si hay una falla cohesiva. En cualquiera de los elementos es muy importante no solamente el tema de que apliquen correctamente el espesor y que puedan hacer estas pruebas, porque son la única manera que nosotros tenemos de garantizar que el producto quedó bien aplicado y que tenga el espesor que es. Entonces, digamos que este era como el segundo segmento
de protección estructural. Lo que les digo, este es un poco más complejo, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Acá yo pudiera durar, creo que acá tenemos todo un día en protección estructural, en donde ya uno empieza a revisar masividades, empieza a revisar ya más con los ingenieros estructurales, pero quería que ustedes entendieran un poquito cómo funciona y los productos o las soluciones que se pueden tener, para que ustedes puedan validar ya cuando nos hablen de protección pasiva, ya sabemos que son los muros, son los sellos y todo lo que tiene que ver con protección estructural. Entonces, no sé, ahora sí, no sé si Claudia me puede ayudar con las preguntas y si no, agradecerles por el espacio. Muchísimas gracias. No a ti, Juana, porque tú eres muy pila con ese tema definitivamente. Como tú dices, hay mucho tema todavía por abarcar. Afortunadamente, pronto tendremos a Proma dentro de nuestros asociados para que seas una de nuestras conferencistas súper invitadas. Entonces, pues que nos queda cuadrar la próxima charla. Entonces, tú ya sabes que es diciendo y haciendo. Claro que sí. Igual, muchas Claro gracias, que sí, esa es Juanita, la por idea. tu tiempo, por la preparación. Súper, súper, todo el mundo está aquí escribiéndome, contentos, que muy buena, que muy pila, que muy técnica. O sea, muy bien, Juana. Excelente. Muchas gracias. Juana, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto De por tener Dios, me va a todos esos tu presentación. actores. Muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio. Vamos en este momento a lanzar la encuesta de satisfacción. Agradecemos a los asistentes que nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta. Mientras la encuesta está abierta, entonces, Claudia, ¿tenemos preguntas adicionales para que hagamos esa ronda final de preguntas? Claro que sí. Acá nos han preguntado, Juana, sé que es un poquito el tema anterior, pero pues no me gustaría dejarlo sin contestar, que cuáles son los criterios a considerar en el diseño de las puertas cortafuego en la compartimentación. Creo que Juana, ¿será mi internet o el de ella? Sí, yo también la veo como un poquito congelada. Sé que- Ya, Juana, ¿escuchaste la pregunta? No sé cuál de los dos me preocupa. Voy a quitar el video un momentico a ver si mejora. Listo. A ver, ¿me repites, porfa, Clau, a ver si de pronto soy yo? Listo. Dice que cuáles son los criterios a considerar en el diseño de las puertas cortafuego en la compartimentación. Ok, entonces al recordar que es un sistema, lo importante siempre es validar que la puerta tenga la resistencia al fuego igual, digamos que a la del muro cortafuego, o digamos que dependiendo la norma a la cual se vayan, pueden tener una diferencia hasta de 30 minutos en algunos casos. Por lo general, la recomendación es que si el muro es de 120 minutos, la puerta sea del mismo sistema. Las puertas por lo general la tienen aquí en Colombia a través de Retie, tienen su manual de puertas más que todo para bóvedas, y con la NFPA 80 tiene también el paso a paso. UL también tiene las puertas certificadas. Lo importante es lo que yo les decía, digamos que en conceptos básicos deben tener el aislamiento. Las puertas cortafuego es digamos que el elemento que más debe cumplir con esto, en donde van a tener una cara expuesta y la otra cara es donde están pasando las otras personas. Dependiendo dónde la vayan a ubicar, es muy importante que tengan la barra antipánico o el push, porque después de más de 10 personas no pueden utilizar las manillas. Digamos que cuando la persona se coloca nerviosa, se le olvida pensar. Entonces, en pocas palabras, entonces nos volvemos mecánicos. Por eso se coloca la barra push o la barra antipánico, porque la persona no tiene que hacer tantos movimientos, sino simplemente oprime la barra y pueden salir. Entonces, digamos que todo eso, a mí me gusta la NFPA 80, que es donde le explica a uno el paso a paso, dependiendo si va a colocarse para un salón de conferencias o si es para una o dos personas. Entonces empiezan a mostrar la clasificación. Al interior deben colocar su aislante, pueden utilizar una manta cerámica, pueden utilizar una lana de roca. En el perímetro es muy importante colocar una cinta cortafuego para evitar también el paso de los humos y gases tóxicos. Entonces ahí es muy importante leer, digamos que la base puede ser con Retie, puede ser NFPA 80 para que puedan colocar. Muchas gracias, Juanita. Nos preguntan aquí que cuál es el criterio para seleccionar un perfil de acero, encajonamiento, pintura, mortero.
Cualquiera de los tres es válido, lo que yo les decía, todos son certificados. Aquí ya es dependiendo del tipo de obra que se tenga. Entonces, por ejemplo, si la estructura va a quedar a la vista, no sé si, bueno, estamos en Colombia, les voy a dar un ejemplo, Bogotá, Atrio, donde la estructura metálica quedó a la vista y hace parte del edificio, entonces juega un tema estético, entonces buscamos un material, allí se colocó una pintura intumescente, para que la estructura se pudiera ver. Si hubieran colocado un cajón, muy seguramente el edificio al arquitecto no le hubiera gustado. Cuando utilizamos, por ejemplo, en el aeropuerto, en todos los aeropuertos, en el aeropuerto Dorado, en la Torre de Control, en el aeropuerto de Pereira, ustedes pueden visualizar las cerchas o las perfilerías, tienen mortero y después de esto le colocan un cielo raso. Entonces, por lo general, cuando el tema no es tanto estético porque le van a colocar el cielo raso, muy seguramente pueden colocar los morteros. Los encajonamientos se utilizan cuando ya tienen los equipos, ejemplo, en las subestaciones o en los data centers, donde los equipos son tan costosos y tan complejos que cualquier gotica de aspersión puede llegar a dañar algún equipo de estos. Entonces, lo que se busca hacer es algo no tan invasivo que se pueden utilizar esos encajonamientos. Entonces, cualquiera de los tres es válido, es más dependiendo del tipo de obra o el tipo de diseño final que se tenga. Bien, Juanita, por favor, en este momento, si tienes más preguntas, estamos atentos. Les recordamos diligenciar, por favor, el formulario de asistencia que ya se los compartimos por medio del chat. También hacer la inscripción al seminario que muy cordialmente nos invitó el ingeniero el día de hoy para que vayan teniendo su link de acceso. Les recuerdo que el material se lo compartimos a todos nuestros asociados durante el Classroom, entonces para que estén muy atentos que ahí siempre les damos el drive para que puedan descargar. Recuerden que este es un curso que ha sido exclusivo para nuestros asociados, entonces ahí pueden cualquier cosa consultar material, link de acceso. Y el ingeniero Jonathan les envía un saludo muy especial, se disculpa porque el día de hoy pues le falló el internet, pero nos dice que ya en el Classroom, en el chat, en el muro, pueden consultar el siguiente listado que le envió el SENA con las personas que ya quedaron inscritas en el curso. Muy bien, Claudia. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante, muy concreto y muy productivo el tema. No sé si tenemos preguntas adicionales, Claudia. No, estoy revisando, pero lo que le decía, nos están preguntando es por el tema del material, que les digo que lo compartiremos pues por el Classroom para nuestros asociados. Entonces, cualquier cosa, estamos ahí en comunicación. Juanita, mil y mil gracias. Aquí tenemos una pregunta adicional. Muchas ¿Cuándo gracias. cuando se hace encajonamiento, cuando se hace encajonamiento, hay algún manejo especial en los filos del mismo? Sí, digamos que la recomendación es evitar ese calentamiento, entonces cada fabricante les da como ese manual de instalación en donde por lo general, como esos perfiles son tan gruesos, son IPs, donde son muy difícil colocarlos, entonces la idea es de ese cajón es colocar, yo lo llamo soldadito, pero al final es una faja o son del mismo material para colocarlo entre las uniones y hacer que ese anclaje sea hacia placa a placa y no haya alguna afectación a la perfilería. Con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, yo les puedo compartir diferentes manuales para que ustedes puedan validar y puedan leer como el detalle. Bueno, creo que lo que dijo el ingeniero fue una excelente jornada, muy buenos tus conocimientos, muchas felicitaciones aquí por WhatsApp, por todo lado, qué excelente presentación. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Juana, muchas gracias. Damos entonces por cerrada A nuestra sesión ustedes, del día de Hugo, hoy. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí seguramente te invitaremos nuevamente con mayor asiduidad. Claro Muchas que sí. gracias por tu apoyo. Para todos, no olviden, por favor, diligenciar el formato de Esa es la idea. asistencia. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí tenemos, lo estamos enviando nuevamente al chat para que lo tengan ahí. Ese vínculo va a estar activo unos minutos más.
pero pues por favor aprovechen y hagan el diligenciamiento ya mismo para luego no tener dificultades con los temas de asistencia. Bueno, y entonces para todos muy buenas noches. Gracias por su asistencia y cerramos nuestra jornada académica del día de hoy. Juana, muchas gracias. Juana, ingeniero, a todos, feliz noche. Nos vemos el jueves sin falta. Cuídense mucho. Claudia, buenas noches y a todos nuestros asistentes, feliz noche. A ustedes muchas gracias. Feliz noche.